¿Estás pensando en abrir una cuenta de Binance? Pues espera, porque antes deberías de ver este vídeo donde te voy a contar todos los detalles para saber si realmente Binance merece la pena, ya que en los últimos años hemos visto infinidad de exchanges que se han creado de la noche a la mañana y algunos de ellos incluso no son seguros, por lo que tus fondos pueden estar en peligro ahora mismo. Es por eso que en este vídeo vamos a hablar en profundidad sobre Binance, ya que lleva muchos años siendo el número uno de los exchanges en todo el mundo. Es por eso que en este vídeo vamos a hablar de Binance, que es uno de los mejores exchanges. En mi opinión personal es el mejor de los exchanges centralizados por todas las siguientes razones que os voy a mostrar en este vídeo, ya que tiene una de las tarifas de comisión más competitivas de todo el mercado de las criptomonedas, y algo que realmente le hace destacar es que, pese a ser muy grande, este exchange tiene un chat personalizado. Es decir, que detrás de la pantalla, si tú tienes algún problema o una duda o incluso una sugerencia, va a haber una persona real que te va a poder atender. Aparte, también cuenta con una academia propia con infinidad de artículos donde vas a poder aprender de todo, desde lo más básico hasta lo más complejo de la blockchain y los criptoactivos. Esto te va a servir para poder operar de forma responsable y más segura, y que tus fondos no puedan desaparecer de la noche a la mañana, y sobre todo que puedas conseguir una mayor rentabilidad con tus criptomonedas. Y lo mejor de todo es que os van a regalar criptomonedas dentro de Binance Academy. Sí, habéis escuchado bien, pero obviamente completando ciertas tareas. Ya os quiero avisar que por la cara no os iban a regalar criptomonedas. Así que si estás interesado y todo esto te suena bien, quédate en este vídeo porque te voy a contar todo lo necesario para saber si realmente Binance vale la pena. Una cosa antes de empezar: si ya estabas pensando en crear una cuenta de Binance, te recuerdo que tienes el enlace de afiliado aquí abajo en la descripción y también en un comentario fijado. Es un enlace que clicando vas a apoyar el canal para que yo siga creando este tipo de contenido, y yo te lo voy a agradecer. Y lo mejor de todo es que vas a tener un descuento en las comisiones, que si no lo hicieras pues no las tendrías, y sobre todo puedes llegar a ganar hasta $300 en comisiones. Muy bien está. Ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. La historia de Binance. Binance se fundó en 2017 en Shanghái, China, por Changpeng Zhao, también conocido como CZ, el CEO de Binance. En 2018 ya logró posicionarse como una de las plataformas de intercambio de criptomonedas líderes en el sector blockchain. A día de hoy ya cuenta con más de 90 millones de usuarios en todo el mundo, y no son pocos. Es importante destacar que cuentan con su propia tarjeta Visa, la Binance Card, donde podrás conseguir un cashback, es decir, un reembolso simplemente por utilizar su tarjeta en compras del día a día, ya sea en un supermercado, para comprar tickets de un partido de fútbol o simplemente para comprar ropa. Da igual, vas a recibir un cashback en su moneda nativa de la plataforma, BNB. Y esto no es todo. Aparte, Binance también tiene su propia cadena de bloques, su propia blockchain, conocida como BNB Chain, que antes se llamaba Binance Smart Chain, así que ahora mismo pues han cambiado el nombre. Es una cadena de bloques totalmente descentralizada y que destaca por sus fees bajas para la transacción de tokens. Es decir, si lo comparamos con Ethereum, BNB gana de paliza. Destacar que en esta cadena de bloques podemos encontrar proyectos de la talla de PancakeSwap, CryptoBlades, Swipe, Bswap, entre ellos. Y a finales de 2021 lanzaron su propia plataforma de NFTs, donde cualquier usuario puede comprar, vender y crear su propia colección de NFTs. De hecho, hasta el día de hoy hemos visto ya decenas de colecciones exclusivas que solamente las podrías encontrar en Binance. Yo personalmente he comprado más de un caballo de D-Race, que es ese Play to Earn donde podemos hacer carreras de caballos. ¿Es seguro Binance? Sobre los inicios de 2019, Binance sufrió un ataque hacker donde se robaron $40 millones en BTC, aproximadamente unos 7.000 Bitcoin, que no son pocos. Pero Binance se encargó de proporcionar una solución rápida y cubrió las pérdidas de los usuarios que hubieran sido afectados por este acontecimiento. Así que por esta parte, Binance 10 de 10, asegurando que pese a la pérdida de los fondos por un problema suyo de la plataforma,
a los usuarios no les ha afectado para nada. Quiero recalcar que pese a ese suceso de 2019, Binance se ha mantenido robusta a lo largo de los últimos años. De hecho, no paran de incrementar la seguridad año tras año, y yo, en un evento presencial que tuve la suerte de escuchar a CZ, el CEO de Binance, dijo que gran parte de todas las ganancias de la plataforma iban reinvertidas en seguridad de la propia plataforma, por lo que esto es un punto muy positivo a tener en cuenta a la hora de utilizar Binance. Es por eso que en Binance podemos encontrar diferentes métodos para poder incrementar la seguridad de nuestras cuentas, como por ejemplo la autenticación de 2 factores, el software anti-phishing y las auditorías de seguridad regulares. Aparte cuentan con 2 sistemas muy relevantes en la plataforma. El primero, AML, antilavado de dinero, y el segundo, KYC, también conocido como KYC, conozca a su cliente. Con ello tenemos la información de todos los clientes y sobre todo también evitamos que se pueda lavar dinero dentro de la plataforma. Personalmente siempre os voy a recomendar habilitar todas las opciones posibles para mantener vuestros activos de forma segura dentro de Binance. ¿Cómo crear una cuenta en Binance? Realmente para crear una cuenta en Binance es muy fácil y muy sencillo, no es como una cuenta bancaria donde los procesos son más densos, sino que en este caso solamente te hace falta rellenar varios datos personales con un correo electrónico y ya podrás registrarte en la plataforma en cuestión de minutos. Lo mejor de todo es que la podrás utilizar prácticamente en cualquier lugar del mundo, no es como un banco que a lo mejor aquí en España la puedes utilizar, pero a lo mejor si te vas a Inglaterra te bloquean el acceso. Si quieres crear una cuenta de Binance, tienes el enlace aquí abajo, pero también te recuerdo que tengo un vídeo aquí en la tarjetita donde puedes crear la cuenta sin ningún tipo de problema. Es una guía donde te enseña todos los pasos para poder abrir la cuenta. Y lo mejor de todo es que desde hace poco Binance ha habilitado a la hora de registrarte poder hacerlo mediante el inicio de sesión de Google o también con Apple, por lo que le hace ser uno de los exchanges más punteros con ello. Y por si no lo sabías, Binance también tiene su versión móvil, tanto para iOS como para Android. Y dentro de la aplicación tenemos 2 modos. El Lite, donde tendremos las funcionalidades más básicas, simplemente para poder comprar, para poder vender, pero sí que es cierto que si queremos acceder a otras opciones, será necesario ir a la opción Pro. De hecho, en pantalla lo estaréis viendo cómo se tendría que ver. Depósitos y compras. En Binance podremos comprar criptoactivos con una gran diversidad de divisas. Euro, dólar, peso mexicano, libra, etcétera, etcétera. Lo más importante es que también podrás transferir los tokens de otros exchanges dentro de Binance para poder utilizar, por ejemplo, los servicios de Binance Earn, que por cierto os dejo una tarjetita por aquí donde podéis generar ingresos pasivos con vuestras monedas estables hasta de un 10% anual. Sí, habéis escuchado bien. Y no solamente de otros exchanges, sino también de billeteras frías y billeteras calientes. Comprar con tarjeta de débito y de crédito también es una opción válida dentro de Binance, pero es importante que sepáis que tendremos una comisión de 1.8%. Igualmente, de vez en cuando, Binance va activando diferentes promociones para que esta comisión del 1.8% no esté aplicada. Pero es un método totalmente fiable y sobre todo es muy rápido por si tenemos la necesidad de comprar cualquier activo de inmediato. Recuerda que tienes las transferencias SEPA, es decir, puedes hacer una transferencia bancaria a Binance para fondear la cuenta, añadirle euros, dólares, lo que sea, para luego poder comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, la que sea. Que también os quiero avisar de que tenemos un vídeo en el canal que tendrás una tarjetita para poder hacer una transferencia SEPA paso por paso. Y por último, y no menos importante, la opción P2P. Peer-to-peer, donde podremos intercambiar activos con diferentes usuarios de la plataforma en Binance, que también es una opción totalmente viable y segura. El futuro de Binance. Desde hace tiempo Binance está apostando por la adopción. De hecho, lo hemos visto en infinidad de noticias sobre la regulación en España y en diferentes países del mundo. Y es por eso que está en constante contacto con presidentes, gobiernos, instituciones, bancos, para acelerar todos los procesos y conseguir que las criptomonedas estén reguladas en cada sitio. Honestamente, os puedo decir que llevo más de 4 años en Binance y no he tenido ningún tipo de problema, ni en retiros, ni en compras, ni en acceso en la cuenta,
nada de nada. Es por eso que si algún día tengo algún tipo de problema, vosotros seréis los primeros en saberlo, ya que Binance al final siempre transmite transparencia y yo con este tipo de vídeos quiero también ser totalmente transparente. Destacar que Binance al día de hoy es el exchange número 1, no porque lo diga yo, sino por los datos en cuanto a volumen, visitas mensuales, usuarios y también seguidores. Y yo más que seguidores diría comunidad, ya que la comunidad de Binance al final es una de las más preciadas, donde realmente hay gente que incluso se ha llegado a tatuar el logo de Binance, para que os hagáis una idea dónde ha llegado esta fanbase. Así que podríamos concluir con la siguiente frase: al día de hoy, Binance es ya más que un exchange. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad comparar esta información con otras páginas web, otros vídeos, y así podréis construir una opinión más sólida que os haga decidir si utilizar Binance u otra plataforma. Igualmente, yo como inversor y con más de 5-6 años de experiencia en los mercados, os recomiendo totalmente el uso de ella. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, suscribiros y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.